Son las 11 de la mañana con 17 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y también en Montevideo por el canal 21 de Montecable. Vamos a recibir vía Zoom a Roselín López Barona. Ella es psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-conductual y facilitadora. Es nacida en Venezuela, con raíces colombianas y, bueno, desde hace un tiempo viviendo en Uruguay. Roselín, bienvenida a la mañana del 11. Muchas gracias. Qué linda presentación, muchas gracias. ¿Cuánto hace que estás en Muy Uruguay? completa. 7 años ya son, van a Ujú. ser 7 y medio por ahí. ¿Y por qué viniste a nuestro país? ¿Por qué decidiste recalar aquí? Ah. Bueno, en realidad estaba haciendo la especialización de terapia cognitiva conductual en Buenos Aires y bueno, el amor me trajo a Uruguay, así que por acá me quedé, con amor, sin amor, con todas las maneras y las puertas que se abrieron después. Y me tienen en 7 años después viviendo en el paisito. Qué bueno. Bueno, para nosotros es un gusto que hayas elegido Uruguay y que a pesar de las vicisitudes de la vida sigas firme en tu decisión de vivir aquí en nuestro país. En Roselyn, queríamos hablar contigo un poco del mindfulness. Yo me siento muy identificado porque practico el mindfulness, inclusive en mis redes sociales lo Bien. pongo mindfulness como una característica. Eso lo aprendí de una vez que fui a un curso de mindfulness eating que nos enseñaban a comer, que a la hora de comer estuviéramos presentes en el momento presente disfrutando de la comida, porque estamos todo el tiempo o en el pasado o en el futuro, pero se nos va el presente y no somos conscientes de lo que estamos viviendo en el momento presente y eso de alguna manera también nos trae calidad de vida. ¿Qué nos podés contar vos que sos una especialista en el tema? Bueno, está interesante esta mirada del mindfulness eating porque creo que siempre tenemos la oportunidad para poder darle un espacio a la conexión con la comida, ¿no? Es como una linda instancia para practicar la atención plena, que es lo que también como también se denomina al mindfulness, ¿no? En realidad es una práctica, o yo también lo menciono siempre, lo traigo como un entrenamiento que nos permite conectar con el momento presente, con una cualidad, sí, como una característica y una mirada de las cosas en donde podemos ver más allá de los juicios mentales o el paradigma que tenemos y la creencia de algunas cosas que muchas veces está bañado por nuestras propias creencias, ¿no? El mindfulness nos permite entrenarnos para ver más allá de eso y para ver todo tal cual y como es. Esto es como una frase quizás importante a tener en cuenta como características de lo que es esta práctica, ¿sí? Eh, en realidad es una técnica, una práctica que tiene más de 2500 años y que de repente en muchas filosofías la podemos encontrar como algo conocido. Ahora bien, hace unos 40 y algo de años, 44 años aproximadamente, una persona lo hizo un programa, que es este programa que se conoce de repente más para la comida o más para la reducción de estrés. Lo hizo un programa de 8 semanas y como una manera de transmitirlo más occidentalizado, ¿sí? Como trayendo a nuestras maneras y a nuestra cultura lo que de repente por ahí nos quedaba lejano a nuestras maneras de hacer las cosas, ¿no? Por allá Oriente y una manera rara de mirar la vida, de prepararse como en conexión con los otros, con la muerte, como era una situación rara, ¿no? Pero también de asumir la vida como con contenido de dolor y de sufrimiento que también yo la puedo vivir desde un lugar mucho más consciente y eso transforma las circunstancias de dolor, transforma ese sufrimiento en también poderme parar de una manera distinta y más consciente y con más presencia en este aquí y en este ahora, ¿no? Y eso nos da felicidad, nos da conciencia, nos da disfrute, nos permite aprovechar los momentos de la vida, ¿sí? Eh, Quizás una de las cosas que de repente, ahora que estoy trayendo la palabra conciencia, no, me gustaría como traer es como el trabajarla con la conciencia nos permite ser investigadores de lo que nos pasa. Y la investigación no vista como desde el contenido académico o más mental, sino la investigación donde yo puedo ver todo
sin el deseo de cambiar algo, ¿sí? Sin donde no tengo ningún objetivo personal para que esto suceda o deje de suceder, sino soy un observador, ¿no? ¿Y qué implica observar, ¿no? Entonces ahí entran como características de esta práctica, como lo son lo que de repente se conoce como los fundamentos del mindfulness, que son parte como de sus principios, vamos a decir. Y estos principios a lo que nos llevan es a poder, por un lado, vivir la vida o mirarla sin juicios, o sea, sacar nuestros conceptos mentales y poder decir, veo todo esto. Después de que lo veo, yo voy a ver si, a mirar si esto me gusta, no me gusta, se parece a mí, me lo quedo, no me lo quedo. Eso es otra parte. Inicialmente observo sin juicio. Lo veo con paciencia, ¿no? También comprendiendo todas nuestras posibilidades y los tiempos que yo requiero, ¿sí? O que la vida requiere para que yo vaya incorporando la información, ¿sí? Entre esas cualidades también está el poderlo ver como en la mirada de los niños, ¿no? La mente de principiante, le llamamos en mindfulness. Y en esta mente de principiante es verlo todo como si fuera la primera vez, ¿sí? Dentro de esta primera vez también aparece el permitir que las cosas sean como son, ¿no? El no forzar. Y a veces esto es, yo desearía que algo pase en este determinado momento. Pero no va a pasar sino hasta que estas determinadas cosas del entorno o de mí misma estén listas, ¿no? Entonces ahí también se acompaña con lo que decía hace un rato de la paciencia. Otra cosa que también pasa sumado a esto y que también entrenamos es el ceder o el dejar ir, ¿no? Cuando llega el momento en el que necesito soltar y considerar que ya algunas cosas tienen que llegar hasta acá, ¿no? Que han cumplido su objetivo. Otra cosa también importante como de los principios de esta práctica es la confianza en lo que tiene que ser, la confianza en mí, en cometer mis errores y también en cometer mis aciertos. Después el compromiso es otra cosa también muy importante, ¿no? Compromiso yo siento que también tiene que ver con encontrar una razón con la cual yo me identifico y que aporta a mi vida y que hace que yo diga todos los días, no tengo ganas, estoy cansada, tengo muchísimas cosas para hacer, estoy ansiosa, pero me voy a sentar, como la imagen que estamos viendo ahí, me voy a sentar a meditar, me voy a sentar a darme un espacio, me voy a sentar a observar mi respiración. O el otro camino, que también lo hacemos en las prácticas de mindfulness, me voy a mover conscientemente, ¿no? Si de repente estoy en una avenida para ir al trabajo, de mi casa al trabajo, o conduciendo mi auto, que yo pueda hacer ese proceso también consciente, observando mi respiración, observando cómo me siento, notando cómo está mi cuerpo, cómo está la temperatura de mi cuerpo, porque algo con lo que trabajamos muchísimo es con las sensaciones físicas, considerando cuando de repente es importante parar a sentirme, a escucharme, y cuándo está bueno poder continuar y tomar las siguientes decisiones o proseguir con lo que estaba, ¿no? En la vida. Entonces esto como que nos va llevando a otras cosas que son bien interesantes del proceso de investigar, de investigar en nosotros mismos, ¿no? Que es poder cultivar la cualidad del observador neutral, ¿no? Y a mí me gusta mucho traer como el ejemplo de como si me sentara a la orilla de un río y mis pensamientos, la vida, las circunstancias, lo que voy haciendo son como el agua que pasa por ese río. Esa agua además tiene en el fondo piedras, quizás tiene pececitos y vida de distinto tipo, pero también tiene reflejos de otras cosas externas. Y yo, como observadora de todas las circunstancias y con esta práctica, lo que ayudo es a mí misma, a mi mente y a mi ser, a sentarse en la orilla y ver cómo todo surge, pasa, ¿no? Tratando al principio de siempre partir del no juzgar lo que está pasando. Pero después poder decir, bueno, finalmente me voy a meter al río. O no, me quedo acá y hago un picnic, ¿no? Como tomar decisiones luego de la observación. Y ahí es donde está quizás la práctica de la conciencia y desde esa atención poder vivir en plenitud. Para disfrutar la comida, como tú traías, para disfrutar de mis relaciones, para poder tener mejor calidad de desempeño en mi trabajo, ¿no? En lo que sé que esté
haciendo, manifestando y eligiendo. Em, Rosalind, te quería preguntar, porque vos integrás grupos de reducción de estrés basado en la atención plena aquí en Uruguay. Realmente el practicar la atención plena es una actitud de conciencia, de estar presente. Tiene que ser permanente porque uno puede decir, bueno, pero tengo que estar las 24 horas o mientras estoy despierto pensando en que tengo que estar consciente del momento presente porque así puedo bajar el estrés. Digo, ¿cómo se produce esa cadena hasta lograr este bienestar? Bueno, es una práctica con distintas técnicas, ¿no? Como te decía hace un ratito, hay prácticas que utilizamos que le llamamos formales, cuando en una clase te transmito determinada información, generamos prácticas e instancias donde poder poner en la mesa la observación de la respiración, el cómo conecto con mis 5 sentidos, el cómo escucho a mi propio cuerpo, el cómo me muevo conscientemente, ¿no? Y me muevo lentamente, porque también esto es otra cosa que traemos mucho en la conciencia. Cuando yo quiero estar presente en mí, no voy corriendo y me muevo rápido, ¿no? Como si algo me estuviese demandando llegar allá, sino la invitación es hazlo lento, a ver qué pasa. Observa qué pasa en la lentitud. Observa qué pasa en el sentirte. Observa qué pasa con tu temperatura. Observa qué pasa cuando te atas los zapatos con atención plena, con conciencia, atándote el zapato y no pensando en lo que sigue, o comiéndote ese sándwich mientras te trasladas a cerrar la puerta y vas metiéndote la mochila, ¿no? Sino viviendo el momento presente. Entonces, utilizamos distintas técnicas que, como te digo, son formales cuando es en una clase, cuando es con un audio guiado, pero también hay otros recursos que se utilizan para la práctica informal, ¿no? Y ahí, bueno, esto va a depender un poco del facilitador, ¿no? Como dicen, cada maestrillo tiene su librillo, pero en general esas otras prácticas son como musicales o de repente, o sea, música que pueda acompañar esa conciencia, ejercicios a los que te invito a hacer cosas específicas, cotidianas en tu vida, que también son para entrenar la conciencia, prácticas para hacer con otros, ¿no? Porque también es interesante verlo en distintas circunstancias, como en las relaciones, en una conversación, cómo yo puedo estar consciente en una conversación. ¿Por qué me ayuda a reducir el estrés? Porque en la medida en que yo no habito estados que no son este momento presente, que no estoy pensando en este momento, que estoy hablando de esto, que lo que sigue voy a hacer para almorzar, o la siguiente sesión que voy a tener, sino que estoy acá, y tampoco estoy en el pasado pensando en lo que hice antes, lo que desayuné, lo que no dije, la charla que no tuve. Cuando yo logro estar y habitar la presencia y este momento presente, empiezo a sentir un estado de bienestar que es interesante, ¿no? Empiezo a estar consciente de mí. Y eso empieza a traerme mayor claridad, mayor presencia, mayor calma, pero también empieza a disminuir químicamente mis niveles de cortisol, empieza a aumentar mi estado de ánimo también con el acompañamiento de la serotonina, entonces eso aumenta mi, como sí, mi estado de ánimo mejora, mis ganas de hacer cosas mejoran, pero ¿qué es lo que estoy haciendo en sí mismo? Atenderme, visitarme, escucharme, ¿no? Entrenar estos estados atencionales. El nombre formal, digamos, del programa es esto que tú dijiste, ¿no? El programa de reducción de estrés basado en atención plena o mindfulness, pero en realidad esto es como tomar esta técnica de la cual te hablaba, que tiene más de 2500 años, y hacerla una manera de más fácil integración en Occidente, ¿no? Acercarla a nosotros, que no nos quede como alejada en la idea de esto lo hacen por allá en la India, ¿no? Esto lo puedo hacer yo. ¿Y cómo? Con cosas muy simples, con prácticas muy simples. Eh, y también adaptado a mi realidad, ¿no? Como esto también es importante. Ahora inclusive hay como especialistas que también están probando qué pasa con traer estas prácticas de atención plena a patologías específicas, ¿no? Yo soy terapeuta cognitivo-conductual y nosotros tenemos modelos de tratamiento para fobias, depresión, que incluyen el mindfulness dentro de los modelos de tratamiento.
Pero ahora también hay especialistas de la salud tradicional, como, no sé, endocrinos o de otras especialidades, que también lo están incluyendo, ¿no? Y eso tiene sentido porque el creador de este programa es un médico que lo pide el espacio de la Universidad de Massachusetts para llevarlo a cabo, John Kabat-Zinn se llama él, y su idea es poderlo poner en práctica en personas que estaban ahí esperando transfusiones de órganos, de mucha data, de mucho dolor crónico, y que empezaron a ver resultados, ¿no? Y lo que acelera que esto de repente se mueva más rápido en que pase de Estados Unidos para acá y se vaya Sí, moviendo más sí. rápido en todo este tiempo, es que sucede en una universidad. Entonces, ya desde ahí hay como muchos beneficios hasta físicos que en 2 semanas se pueden empezar a notar, ¿no? Si bien el programa está pensado en 8 semanas y de ahí en adelante ya tú tienes tus recursos y sigues la práctica y si quieres profundizar en otras cosas lo haces, pero inicialmente tomas estos recursos, los sigues manteniendo, sigues incorporando en tu vida y esto va a seguir teniendo efectos positivos, ¿no? En todos los Claro. sentidos y también dependiendo de a dónde lo quieras intencionar y llevar tú. Muy interesante. Rosely, sabes que se nos terminó el tiempo. Te vemos habitualmente con Lourdes Ferro, de repente despuntar estos temas, analizarlos en profundidad. Nos pareció muy interesante, por eso queríamos conversar contigo. Seguramente volvamos a convocarte en algún momento si estuvieras por Maldonado. Nos gustaría recibirte aquí en el piso para hablar de todas estas técnicas que en definitiva redundan en una mejor calidad de vida, que podamos disfrutar el pasaje por la vida, porque lo que pasa no vuelve. Entonces tenemos que ser muy Mm. conscientes del presente que estamos viviendo, vivirlo con los 5 sentidos, disfrutarlo, que sea una plenitud y de esa manera tendremos en definitiva una vida más plena. Así que será hasta cualquier momento que te podamos convocar aquí al estudio. Bueno, un placer, un gusto. Siempre es cortito el espacio para explicar tantas cosas que hay detrás de estas herramientas, pero Es bueno, verdad. muy agradecida siempre de que pueda llegar a más personas. Estoy a la orden en mis redes sociales para cualquier consulta, desde lo individual y desde lo grupal, siempre están sucediendo cosas, así que muchas gracias y bueno, espero ahí toque puertitas, corazones, Claro que en sí, sin donde duda. En tus redes sociales te encontramos por tu nombre. Vida Ruca. Si buscan Rosalind López Varano me van a conseguir. Bien. Pero la red social es Vida Ruca, con K y H, la palabra Ruca. Así que ¿Y qué nos redes quedamos por tenés? ahí en conexión. Facebook, Instagram, canal de YouTube, todo se busca de la misma manera. Así que, Impecable. Rosely, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Te mando un beso y nos vemos en cualquier momento. bueno, muchas gracias también a ustedes. Hasta Feliz pronto. tarde. Que pases muy bien. Bueno, son las 11:35. Hacemos una pausa, ya venimos.